right, 'cause everybody knows everybody can love like this. Everybody Bienvenidos a todos. El día de hoy nos acompaña una personalidad que dentro de sus muchas facetas ha sido empresario, primer gobernador de la oposición en el estado de Nuevo León y escritor teatral. Fernando Canales. ¿Cómo estás, Fernando? Bien, Miguel, buenas tardes. Gracias por invitarme aquí a compartir tu micrófono. Te agradezco mucho tu presencia. Fernando, tu vida, tu trabajo, tu legado es demasiado grande para tratarlo en un episodio. Tendríamos que tener una temporada entera, pero quisiera abordar unos temas muy puntuales que te he visto que sigues luchando y teniendo presencia en los medios. Pero quisiera empezar con lo que me parece más impactante, la imagen más impactante tal vez en la vida política de Nuevo León a la fecha, que es un contraste entre 1985, tú luchando por tu victoria electoral como gobernador del estado, se te es negada y te sacan arrastrándote básicamente del palacio, y 12 años después, pues asumiendo el despacho en esa oficina. Dime, en esos contrastes, ¿cómo fue la relación dentro de Nuevo León? Pues mira, efectivamente yo vengo de una familia de empresarios donde yo no tenía duda, mientras hacía mis estudios profesionales, de que terminándolos iba a entrar a trabajar a la empresa de mi familia, como sucedió. Entré a trabajar a la empresa de mi familia, Grupo IMSA, y al poco tiempo me involucré en los organismos empresariales. En particular, la experiencia que te voy a compartir es en la Cámara de Comercio de Monterrey, de la que fui presidente, en donde me tocó un periodo muy interesante, muy difícil de la historia de nuestro país, relativamente reciente. ¿En qué años? El inicio de la administración del presidente López Portillo. Que termina en el 82. Exactamente. Y que empieza inmediatamente posterior a Luis Echeverría, donde muchos de los jóvenes pues, no se acuerden, tal vez no les resulte nada familiar, pero para los que vivimos en esos años fue muy importante porque Luis Echeverría, y que ya murió, perdóname, que vive, aunque ya es... No, acaba de fallecer. Perdóname, Sí. tienes razón. Recién falleció. Recién falleció, de 100 años. De 100 años. De 100 años, sí. Fue un presidente de izquierda, Sí. de izquierda radical, pero más que por la izquierda radical era un presidente muy desordenado. Okay. No fue un buen presidente de México. Y sobre todo un poco como el que tenemos actualmente, Andrés Manuel López Obrador propició una división de los mexicanos, que es lo peor que puede hacer cualquier ser humano, particularmente alguien como un presidente de la República, que su primera responsabilidad es unir a la comunidad a la que gobierna. Sabemos que todas las sociedades, y la nuestra no es la excepción, es plural, es diversa, hay ricos y pobres, claro. Hay norteños y sureños, hay gente que vive en el centro de la República, en las costas, hay gente muy joven y muy vieja, hay gente muy educada y con poca educación. De distintas etnias, evidentemente. De distintas etnias. Y clases. Y si bien predomina la religión católica, pues hay muchos que no pertenecen a ninguna religión, que no tienen creencias en esta materia o que pertenecen a otras iglesias. En esta diversidad, la principal responsabilidad, en mi opinión, de un presidente de la República es unir a su comunidad en torno a los principales objetivos. Por eso es la figura de jefe de Estado. Así es. Y Luis Echeverría fue alguien que, como el actual Andrés Manuel López Obrador, propició exactamente lo contrario, particularmente entre los empresarios y los trabajadores. Así es. Me tocó circunstancialmente y por vocación también, lo hice con gusto, ser empresario. Y llega el presidente López Portillo en paralelo, a proporción guardada con la responsabilidad que me llegó a mí por esas épocas de ser presidente de la Cámara de Comercio de Monterrey. Y en consecuencia, pues ver el cambio de actitud, en donde López Portillo se da cuenta que su predecesor, amigo personal de él, Echeverría, había dividido a la sociedad y que su responsabilidad era unirla. Entonces negociamos el sector empresarial. Con los obreros de Monterrey en particular nunca estuvimos divididos. No. Nuestra comunidad se ha distinguido por ser una donde las relaciones de trabajo se llevan, si no en forma excelente, en forma muy satisfactoria, muy proactiva. En Monterrey básicamente pudiera haberse un ejemplo de sin sindicatos tener relaciones laborales muy productivas, muy amistosas. Yo creo que esa es la diferencia fundamental de Monterrey con respecto a otras
regiones de México, donde la relación de trabajo se da en un ambiente proactivo, Sí. de cooperación, de colaboración, de cada una de las partes sacar lo mejor posible, pero al mismo tiempo teniendo intereses comunes y ver un problema más de la perspectiva de cómo resolverlo conjuntamente, Claro. que cómo agrandarlo o no resolverlo o enfrentarse. Esto es un rasgo característico desde hace muchas décadas que afortunadamente hemos logrado preservar. Algunos Un otras, siglo, yo creo, ¿no? Cuando Cervecería empezó a construir y con la agenda, digamos, social de la empresa, tenemos ya un poquito más de un siglo con este ambiente al que estamos haciendo referencia. sí, López Portillo tuvo además la circunstancia de que el mundo petrolero que le tocó a él como presidente administrar, se cayó. no, bueno, se cayó en una segunda parte, pero en la primera parte tuvo una explosión favorable a los países que producimos petróleo, como México, extraordinaria. Para darte una idea, el barril de petróleo se cotizaba en aquellos años a $7 y en meses, hacia el segundo año de la administración del presidente López Portillo, subió a 14. El costo de extracción era de 4, subió a 6. De 6 a 14 subió el margen de contribución de $8 contra $2 que era. Y el volumen encontramos, por una parte. Y luego Por otra, encontramos yacimientos extraordinariamente generosos Que ya se acabaron. que se han agotado fundamentalmente. Y en consecuencia, los flujos netos en favor del erario mexicano, era una industria en situación de monopolio, Claro. propiedad de los mexicanos, representada por el gobierno de México, que tenía ese ingreso y acuñó aquellas frases que todavía tú, no siendo testigo por tu edad de Pero aquellos sí hechos, estudiando. pero los has leído, los conoces, etcétera, de vamos a administrar la abundancia, si algo nos va a sobrar en este país va a ser el dinero, Sí. en su interacción con los empresarios, entre otros yo en representación del sector comercial, industrial, de servicios y muy en coordinación con la Cámara de Industria, la CAINTRA, que interactuábamos mucho con la Presidencia de la República y con las autoridades federales y estatales de nuestro país. El reto era ese, cómo en un país donde la escasez de recursos y la pobreza extrema eran el día con día, en unos cuantos meses íbamos a cambiar a una situación de abundancia. Y nos pusimos a trabajar en ese sentido y acuñamos, en particular en Monterrey, un programa que lo llamamos Alianza para la Producción, en donde unidos, ya no nada más los trabajadores y los empresarios que siempre habíamos estado unidos, ahora estaríamos para el mismo propósito con el gobierno de la República, con el gobierno federal y el gobierno estatal. A los pocos meses de esto me di cuenta que aquello Era una farsa. era, pues si no una farsa, un buen sueño, una buena intención. ¿Crees que se parezca a esa mesa que armó en un comienzo Andrés Manuel, en donde estaba personajes de Televisa, de la industria del acero? Sí, hasta donde yo recuerdo, formalmente todavía existe ese consejo asesor, Pero pues, ¿conseja o no conseja? un consejo que no aconseja. O no opera, ¿verdad? O que si le aconseja, pues le entra por un oído y le sale Sí. por otro. Pero no creo que ni siquiera tengan sesiones de trabajo, Exacto, francamente. exacto. En donde el propósito fundamental era identificar proyectos de desarrollo de nuestro país, generadores de empleo, porque teníamos déficit de empleo, teníamos desempleo, y el propósito era llegar a un México que es el propósito de cualquier país inteligente, pleno empleo, Próspero. próspero. Y me di cuenta, pues, comentábamos de que aquello era una buena intención, una ilusión, y que las medidas de orden práctico no se estaban tomando adecuadamente para que aquella idea se materializara. Y gran parte de esos recursos, en vez de irse a ese propósito que era muy encomiable, pues se fueron a la corrupción o a los proyectos faraónicos verdaderamente improductivos como resultaron con los años. ¿Por qué? Porque las decisiones fundamentales del lado del gobierno los tomaba una persona.
Con el dedazo. Que por más, y no nada más el dedazo en la designación de candidatos, sino las decisiones Del fundamentales. presupuesto. Casi hasta dónde perforar. No llegaba a ese punto porque López Portillo no era un técnico ni pretendía Ni hacerlo quería- en la materia, no se quería pero dedicar. sí se convirtió en un señor que se consideraba ser el dueño único de la verdad. Y por más capaz e inteligente que se sea, empezaba a decirte, pues decisiones tan complejas y con tantos ingredientes técnicos como los que estoy haciendo referencia, de lograr el desarrollo, el empleo pleno en un país, se requiere la participación de mucha gente Y de todos, y de toda la de sociedad. los dueños del capital, De evidentemente. los dueños del capital, Y del trabajo. de los trabajadores, de las organizaciones que los agremian, los sindicatos, etcétera. Una sociedad actuante y trabajadora en aras de lograr ese propósito. Y la razón de esta es que los puestos de gobierno estaban muy concentradas, las decisiones de gobierno en una persona, y esa persona era el jefe no solo del gobierno, sino del partido político que prácticamente monopolizaba El poder. el poder, no solo en los puestos de designación del Ejecutivo, sino también en los puestos de elección. Y fue así como decidí no limitarme a muy honrosas y mucha gente, no es que se limite a eso, sino que su vocación está totalmente en la actividad empresarial o en la actividad del trabajo. En mi caso particular sentí ese atractivo personal, esa vocación del servicio público. Decidí registrarme en un partido político, analicé las opciones que teníamos y encontré con mucha facilidad, por encontrarlo muy acorde a mi manera de pensar, el Partido Acción Nacional. ¿En qué año, perdón? Esto fue en el inicio de la segunda mitad de la administración del presidente López Portillo en el 79. 9. Y no solo ser miembro de un partido político, sino participar en un proceso de elección popular. Nos acercábamos a la elección de medio término para elegir la Cámara de Diputados en el Congreso Federal, y decidí pedirle a buscar dentro del partido que había seleccionado para ser su militante, el PAN, que me postularan para ser candidato a diputado federal. Okay. Era una época, a ti que sé que participas también en política, te ha tocado otras, o has participado en política, no sé si seas miembro activo o no, tal vez no tenga importancia para esta conversación. Lo importante es que en aquel entonces difícilmente había mexicanos que querían participar en partidos políticos de oposición. Claro. Y si participaban, difícilmente ganaban. O les reconocían el triunfo. O les reconocían el triunfo. Déjame decirte, de 300 distritos federales que hay en toda la República, sí, en aquella elección donde yo decidí participar, cuando externé mi interés al partido de ser candidato, no sabía los procedimientos internos del partido para designar candidatos. Y el presidente entonces, Raúl García Logan, que todavía vive y es una persona mayor, pero extraordinario ser humano, me dijo: ya eres candidato. No necesitas pasar por ningún proceso interno porque siempre andamos con déficit. Nadie quiere ser nuestro candidato. Que había sido una bronca 6 años antes, 3 años antes. El PAN estaba en crisis porque no presentó candidato presidencial. López Portillo fue candidato único. Exacto. López Portillo cuando menos tuvo la absoluta seguridad de que él fue candidato, de que él fue presidente electo. Limpiamente. Limpiamente, sin que se hayan robado. Los distintos partidos políticos, entre otros el PAN, por dificultades internas, todos postularon a... No postulamos candidato. Ajá. Entonces... 3 años después llegas tú a la Cámara. Exactamente. De 300 distritos, el PAN, tal vez hayamos ganado más, pero nos reconocieron 4. Entonces, de 300 diputados de mayoría, 296 eran del PRI y 4 del PAN. En mi caso, que era el primer distrito de Nuevo León, que era la parte, han cambiado un poco la geografía de los distritos. Era hasta el norte. Era la parte poniente de la zona metropolitana, de la ciudad de Monterrey. La colonia Obispado, el barrio de la Purísima, la colonia Mitras, Vista Hermosa. No llegaba a San Pedro. Ese sector no llegaba a San Pedro. Okay. San Pedro era el distrito 7. Ok. Y otro distrito que ganamos fue el distrito 10, que era el municipio de San Nicolás de los Garza, sí, que ya tenía una administración municipal panista y una tradición de una militancia panista de cierta importancia. Uno de los 2 distritos que había en la ciudad de Torreón
y un distrito en la ciudad de Torreón, en el estado de Coahuila, Claro. y en Ciudad Obregón, el estado de Sonora. Esos son los 4 diputados que ganamos y que nuestro triunfo electoral nos fue reconocido y que llegamos a la Cámara de Diputados. Y no había representación. Había 100 diputados plurinominales, ahora hay 200. Y de los 100 de minoría llegaban en función de la proporción de voto de oposición, no había plurinominales para De el partido lista, digamos. mayoritario que era el PRI. O sea, el PRI no tenía en aquella legislatura diputados plurinominales. En aquella legislatura, la 51, se inauguró además de nueva cuenta el Partido Comunista Mexicano. El Partido Comunista Mexicano Que había sido vetado. que había sido... el Partido Comunista ilegal. Mexicano nació con la Revolución Rusa en los primeros años posteriores al estalinismo en Rusia en 1920 por ahí. Como un agente espía. Fungió algunos años con Siqueiros, Diego Rivera, Frida Kahlo, intelectuales, Los artistas vanguardistas, sí. de vanguardia de la Ciudad de México particularmente. Funcionaron en la legalidad algunos años, posteriormente fue cancelado su registro y 40, 50 años después, en 1979, de nueva cuenta se le da el reconocimiento. No ganaron ningún distrito, pero sí tuvieron varios plurinominales. Uno de ellos, Valentín Campa, que ya murió, comunista nuevo-leonés, hombre muy correcto, no obstante su ideología, que no comparto, pero respeto la memoria y buena parte de la vida de señor Campa. Te menciono que por esas vivencias del sector empresarial, de darme cuenta de adentro, compartir mesas y reuniones de trabajo, que ahora creo que es muy evidente, no nada más para los que hemos tenido esta oportunidad, sino creo que para todos, que las decisiones importantes de la vida nacional, por más capaz que sea un hombre o un pequeño grupo, tiene que ser compartida. Claro. Lo mismo en una empresa, en una familia, en una organización social. Por supuesto. El dicho muy clásico de 2 cabezas piensan mejor que una, tan simple como eso. Y fue así como me inicié pues en la política, y pues desde entonces, hace poco más de 40 años que decidí registrarme en el PAN, buscar algunos puestos de elección, y ya pues a mis 76 años que tengo actualmente no me he retirado. Faltan 20 por lo menos. Pues los que Dios me dé. Mira, yo no tengo más que agradecimiento a la vida, a Dios, a mi familia, a mi comunidad, de la que he recibido mucho más de lo que yo he dado. Yo estoy en ese sentido, soy deudor, no acreedor. Creo que todos lo somos. Te quiero preguntar algo. Como parte de la comunidad empresarial, ¿cómo te cayó en el 82, 1 de septiembre, cuando López Portillo en cadena nacional y en vivo, sin anunciarlo antes, dice... nacionaliza la banca. La banca va a ser ahora del gobierno y se nacionalizan todos los activos. Sí. Yo creo que fue una decisión equivocada. Sin lugar a dudas. ¿Pero lo veías venir o fue algo...? No, la verdad fue muy sorpresivo. Yo recuerdo que estaba en una oficina privada, ya no era diputado federal, era observando, escuchando y viendo por televisión el informe, y cuando anuncia esto, bueno, tú recordarás que ya luego supimos muchos de los episodios, que ese día por la mañana, antes de llegar al Congreso, donde rindió su informe el presidente López Portillo, recordarás porque lo has leído, porque no vivías, tú naciste posterior a eso, ¿no? 5 años después. Citó a su gabinete. Sí. Y se los comunicó. Es que puede haber un golpe de Estado en una de esas. ¿Estás de acuerdo? Seguramente lo había compartido pues con un círculo muy pequeño, pero no con su gabinete de 20, 25 personas. Tal vez con 4 personas. Y que hay una anécdota que y les dijo, ¿alguien tiene alguna pregunta o comentario? Y levantó la mano el que era director del Banco de Comercio Exterior. Se me escapa ahorita su nombre, caray. Y antes de que le preguntara, iba a hacer una pregunta pues para tener más información, no para oponerse. Y le digo, muchas gracias, tu renuncia es aceptada. O sea, a ese grado era el sentido de posesión de la verdad. Sí, no, pero... De la verdad que creía que era verdad, que era una mentira, de
de que esa decisión del presidente de la República no tenía que comentarla, consultarla, ni se valía que le hicieran ni siquiera preguntas, Sí. mucho menos cuestionamientos, ¿verdad? No, y seguramente si levantó la mano alguien del banco, ¿qué cargo tenía? Perdón, de Era el comercio director del exterior. Banco de Comercio Exterior, que Digo, era... evidentemente llegó a suponer que había algún cuestionamiento, ¿no? De esa decisión que ahorita se dice con facilidad, pero son de esas cosas que dices, ¿y cómo el país no hubo guerra civil? ¿Sí me explico? Sí, así es. No hubo guerra civil, pero hubo inflación, hubo Una década perdida. huida de capitales, hubo un desánimo. Realmente, siempre el problema presente, como los que tenemos actualmente, decimos que es el mayor problema que hemos enfrentado en la historia. Pero si nos vamos hacia el pasado, yo creo que en cualquier país, nos referimos al nuestro porque es el que más nos interesa por razones obvias, Claro. hemos tenido verdaderamente problemas muy graves y de una manera u otra lo hemos podido resolver y salir adelante. Aquí estamos vivitos y coleando y todavía con interés y optimismo para pues sacarle el mayor jugo posible a las oportunidades que nos da la vida. En ese sentido, yo veo a buena parte de la población mexicana, a la mayoría de la comunidad, obviamente, local, que tiene mucho miedo aún al tema de Andrés Manuel López Obrador. Tú también lo has expresado, sobre todo en torno a lo que quería hacer con su reforma constitucional electoral. Pero en ese sentido, sí hemos dado siempre la lucha y siempre hemos vencido y vamos a seguir aquí vivitos y coleando, como tú lo dices. ¿Hasta dónde llega esa lucha? ¿Cuándo le vamos a ganar al peje? ¿Sí me explico? Sí, sí, sí. ¿Cuál es el objetivo, la meta? Sí, mira, es muy interesante como lo planteas, porque efectivamente los retos grandes, como son los que tenemos frente a nosotros, de cómo conservar el ámbito de libertades y una vida democrática y respetada en nuestro país, no es un tema que la responsabilidad de trabajar por lograrlo eluda a nadie. Por el contrario, nos corresponde a todos. De una manera fundamental a los partidos políticos, pero no únicamente a los partidos políticos. Sí, Más a que a los todos. partidos políticos es a la sociedad. En ese sentido sí soy un tanto negativo porque siento que la comunidad regiomontana, no solo la empresarial ciertamente, tenía años atrás liderazgos más comprometidos con las causas. Y centralizados, yo creo, ¿no? También. As- Se han dividido. Así es. Y bueno, las empresas se han internacionalizado, También. se han hecho más complejas, tienen deudas Claro. mayores, tienen socios internacionales, el mundo Claro. globalizado, etcétera. Son argumentos que utilizan en reuniones en corto o en largo, que pues bueno, sí son argumentos a favor, pero en mi opinión no son suficientemente de peso como para orillarlos a tomar la actitud que muchos de ellos, lo digo sin ambajes, con honrosas excepciones, han tomado de simplemente no participar, esconder la cabeza, no dar la cara para nada, nunca... O apoyar. O apoyar inclusive. Beneficiarse, porque Beneficiarse con una... un capitalismo de Estado, digamos. O con una simulación de un apoyo político cuando en realidad en privado son tan críticos como cualesquiera. Claro. En ese sentido sí la comunidad regiomontana ha retrocedido un tanto porque antes teníamos, repito, liderazgos más comprometidos, más vocales, más dispuestos, más generosos, dispuestos a dar la cara y el trabajo necesario y los recursos para entablar los programas de trabajo y las acciones requeridas. Sí, creo que un mensaje poderoso, ¿no? Falta un liderazgo que englobe un mensaje poderoso y que verdaderamente resuene en la mayoría de los mexicanos. Porque la realidad es que la mayoría no están en nuestra misma veina ideológica, ¿me explico? Mira, déjame darte un ejemplo que lo acabo de vivir en una vivencia al interior del Partido Acción Nacional. Para las elecciones de gobernador que tuvimos el año pasado, en el 2021, decidimos en el PAN buscar una opción, no necesariamente entre la militancia panista, que tradicionalmente nuestros candidatos a gobernador era algún militante del PAN, como lo fui yo en su momento, o muchos otros de mis compañeros que han sido candidatos a gobernador. Decidimos buscar una sociedad civil.
o en las mal llamadas sociedad civil. Los que Claro. militamos en los partidos En los- políticos en los- también somos de la sociedad Claro, civil. los que no estén en ningún Los que partido. no estén en ningún partido político. Yo entiendo y acepto que los partidos políticos hemos hecho una serie de errores, desviaciones, etcétera, y hay un descrédito, falta de confianza en los partidos políticos. Pero más que por eso, por dar en los partidos políticos en México y en el mundo militamos un porcentaje muy pequeño de la población. Claro. El grueso de la sociedad no milita en ningún partido político y están en su derecho. Y una comunidad como la nuevo leonesa, pues tiene muchos gentes, hombres y mujeres muy valiosos, que no militan en ningún partido político, que tienen el perfil para ganar una elección y para desempeñar la responsabilidad de gobierno en forma extraordinaria, estoy seguro. Decidimos eso en la directiva del partido y integramos una comisión, yo fui uno de los miembros de esta comisión, para buscar alternativas y hacer una invitación a algunos de ellos para Que participaran. Para que participaran. Así como tú participaste. Anduvimos buscando y visitando y tocando puertas, no te estoy exagerando, de una veintena de liderazgos, no voy a mencionar sus nombres, y ninguno nos aceptó. Yo entiendo, algunos simplemente no tienen vocación, no tienen gusto, no era el momento oportuno por circunstancias personales, familiares, de sus negocios, de su salud, lo que tú quieras. Pero muy sintomático, que ninguno. La verdad es de que hemos hecho de la actividad política algo deplorable, algo negativo, cuando en realidad es de las actividades más excelsas que los seres humanos podamos emprender. Algunos de los argumentos que utilizaban eran argumentos como el que tú sigues, como el que tú señalas. Además de decir, mira, no he violado ninguna ley, mis obligaciones fiscales las tengo cumplidas. Exacto. Pero a lo mejor hace 4 años en mi declaración fiscal del año 2018, 28,412 pesos que me los gané vendiendo un carro, no los declaré por un error. O hasta mentiras. Es que con lo que yo he visto, con lo de Ayotzinapa, Ajá. ¿hasta dónde no puede llegar el Estado mexicano? ¿Hasta dónde no llega? Absolutamente, a crear Te historias. pueden llegar a plantar lo que quieras, cualquier historia. Efectivamente. Entonces, Para ser político. me van a sacar una historia de esas y no estoy dispuesto. O no solo eso, voy a entrar a un debate, que esa es otra en la que somos responsables todos también. Voy a entrar a un debate en los medios en el que más una orientación de cuáles son las virtudes, cuáles son las capacidades de tal o cual candidato, de tal o cual partido político, ahora enfatizamos lo negativo. La personalidad. La persona que está buscando el candidato o la candidata de tal partido tiene estos defectos, ha cometido estos errores, la institución política a la que pertenece ha hecho esto mal, etcétera. O sea, una actitud muy negativa. Entonces, ¿qué caso tiene tenerle yo? Te invento, o tienes las historias, alguna vez probablemente te hayas emborrachado, alguna vez probablemente andabas de picos pardos por ahí. Hay una foto mía que sigue en Facebook de cuando ganó Mauricio Fernández 2009. Cuidado. Que te compromete. Pues no, o que te la tomaron en un mal ángulo. Me la tomé en un mal ángulo y desvelado, digamos. ya me la imagino. Entonces dicen, tener que dar explicaciones a mi esposa, a mis hijos, amigos. A la sociedad. A la sociedad, oye, pues sí, tengo defectos como cualquiera. Pero he cometido errores, pero pues son mis errores. Claro. No los he hecho de buena fe, somos seres humanos, todos tenemos limitaciones. ¿Por qué salir al debate público cuáles son mis defectos y mis errores? Entonces hemos hecho en eso muy negativo la actividad política en México y en el mundo. Claro. ¿Sabes? Las campañas, pues las que más seguimos por razones obvias después de las nuestras son las campañas en Estados Unidos. Claro. Las campañas en Estados Unidos se especializan en lo negativo de lo... No, y en los extremos. Y en los extremos, y en los radicalismos, y en cuáles son las fallas. Y Europa está igual. Y no hay democracia en el resto del mundo. Entonces, digamos que sí hay una... Hay elementos que en la misma sociedad hemos creado para desanimar a la gente buena, que los hay, y por muchos, en cada una de las comunidades de México y del mundo, a que participen en el quehacer cotidiano. Pero también hay como un cambio ideológico, ¿no? Y es muy claro, no lo ves así. Yo siento que en general, o digamos en el occidente, la izquierda se está tirando más hacia un tema literalmente autodestructivo.
muy ecológico, extremo, pseudocomunista, en ese matrimonio, digamos, marxismo verde, digamos, y la otra, dependiendo cada país, según su fobia de derecha, si es antimigrante o si es pro una región. Extremismos, Sí. extremismos, sí. Sí, el mundo está plagado de ese tipo de desviaciones. Yo creo que nos hace falta una enorme dosis de tolerancia, de comprensión, de mira, sí, somos diferentes, sí estamos ensuciando el mundo, pero hay maneras de resolverlas más constructivas. Pero es que ninguno de los dos lados quiere trabajar con el otro. Se consideran... Los radicalismos así es. Sí, así son. Se consideran mutuamente excluyentes para todo, hasta Sí. para entrar al mismo recinto. ¿Entiendes? Sí, sí. Entonces, ahí es donde yo creo que yo no sé si vaya a haber luego un rompimiento hacia una nueva forma de gobierno o nuevos partidos, algo así. Porque como pasó hace 100 años, en los 30, que el mundo definitivamente giró hacia la izquierda, hacia más estatismo, más gobierno, obviamente en el este el comunismo, pero en occidente los programas sociales, la socialdemocracia, etcétera, ¿no? Yo no sé, hay un autor estadounidense, ahorita se me escapa su nombre, lo voy a citar, no lo voy a citar lamentablemente, que tiene una frase muy poderosa que creo que escribe, si no todo, el conservadurismo, por lo menos sí los últimos 100 años, que es, hay que pensar conservadurismo de Estados Unidos, ¿no? Sí. El conservadurismo es el liberalismo manejando a la velocidad de tránsito. ¿Sí me explico? O sea, a final de cuentas, el mundo se ha terminado recorriendo a la izquierda. Y lo vemos sobre todo en temas sociales, pero yo creo que los temas sociales después van a ir a temas económicos. En algunos de los postulados de la llamada izquierda, yo creo que no es que sean postulados de la izquierda como tal, son necesidades de los seres humanos. Creo que nos ha hecho un daño enorme el pretender un mundo bipolar, es izquierda o es derecha, es comunista o es capitalista, es bueno o es malo. O como ahora Andrés Manuel, el ridículo de llamar a su doctrina el humanismo mexicano. ¿Por qué tenemos que ponerle nombre a un pensamiento? A los ismos. Yo creo que cada mente es única. Fíjate que hay otra tendencia, o dentro de lo que tú señalas, que efectivamente, que en mi opinión es la que más debe preocuparnos a nosotros, son las tesis del llamado Foro Sao Paulo. Okay, sí. Sobre la cual estoy escribiendo, ya escribí, ya la acabo de terminar y la voy a presentar a principios del año que entra. Hiciste referencia en mi introducción, que en los últimos años me he dedicado como afición al teatro, sí, y escribí una obra de teatro sobre el Foro de Sao Paulo, que la voy a presentar. Sobre Claudia Sheinbaum. No. Pues no, ella no es personaje, pero donde expongo cómo nació el Foro de Sao Paulo y cuáles son los principales postulados, que son realmente peligrosos, por lo siguiente. El Foro de Sao Paulo lo que pretende es que los que militen en el Foro de Sao Paulo, que está organizado por países latinoamericanos, que se quedaron tipo viudos, Chávez, viudos del comunismo internacional soviético, cuando se desintegró, cuando cayó el muro de Berlín, y al poco tiempo se desintegró la Unión Soviética. Y se vieron faltos de una figura paternal, el Soviet Supremo residente en Moscú, que los guiara. Los movimientos comunistas o izquierdosos o socialistas, con el nombre que tú quieras ponerles en Latinoamérica, y estructuraron Castro y Lula, esencialmente, muy seguido por Evo Morales, por Daniel Ortega y posteriormente por Hugo Chávez de Venezuela, que fue el que le metió un dinero extraordinariamente. Todo el petróleo. Todo el dinero del petróleo venezolano. Dejó pobres a todo Venezuela y dejó ricos a los liderazgos. Qué raro. Del Foro de Sao Paulo, y es el que está siguiendo Andrés Manuel López Obrador, donde uno de sus postulados fundamentales es la llamada guerra cultural. Así es. La llamada guerra cultural destruye valores tradicionales que han mantenido
una situación A la de sociedad. unidad y de progreso, entre otras, la familia. La familia. El respeto a la unidad. No es por folclore, esto de la división es divida. El posicionamiento de la pobreza como algo deseable. La pobreza es deseable para ellos porque gobernar a Claro. gente que no tienen recursos, los pueden gobernar con una facilidad brutal a través de los subsidios, de los Claro. programas de subsidios tan amplios que han establecido, con el dinero de los que tienen la capacidad de pagar impuestos, por cierto. Y en la ¿verdad? trampa del voto universal. Así es. Entonces, pues sí, De eso trata tu nueva una obra. redefinición del concepto clásico de la democracia y algunas prácticas adaptadas a esta etapa del siglo XXI que estamos viviendo y de este desarrollo tecnológico y el mundo de las comunicaciones tan eficaz. Lo que sucede ahorita en China lo conocemos un minuto después y al revés, y nos podemos comunicar con instrumentos como este que tú estás utilizando para Claro. esta Comunicar. actividad comunicativa que tú tienes por vocación, pues resultan muy eficaces, ¿no? Hace poco me invitaron a dar una plática a los estudiantes de Ciencias Políticas de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Y justamente eso les decía, ustedes muchachos ¿Qué que traen han en la hecho, cabeza? que están haciendo esto de su profesión, es nuevas formas de las prácticas democráticas, porque las tradicionales ya no funcionan. Por darte un ejemplo, A ver. la estrategia para las elecciones del 2024 de los que estamos en la oposición Sí. es que todos los partidos Sí. logremos una unificación en coalición y presentar un candidato único de todos aunque tengamos diferencias importantes entre nosotros, de manera que llegue a la boleta electoral dos candidatos, el candidato de Andrés Manuel López Obrador, el de la 4T. ¿Crees que ya lo tiene definido? Personalmente creo que sí, pero déjame decirte, el de los y el de los demás mexicanos, Sí. unificados en torno a eso. Totalmente. Porque si llegan tres, pues van a dividir, Claro, van se a divide el quitar votos, etcétera, ¿no? Claro. Entonces, del PAN y del PRI, particularmente de esos dos partidos, y aún del MC, el MC no ha dicho No si se va o sabe. no. Hoy se sumó Samuel García a la lista Ah, de pues presidenciables. ¿No sabías? No, Lo sabía. declaró, sí. Lo declaró Lo él. declaró. Bueno. Entonces, en el PAN hay 4 o 5 que se han apuntado, en el PRI otros tantos. ¿Cómo se va a seleccionar? Por decirte un reto, ¿Cómo se van a poner de acuerdo? ¿cómo se van a poner de acuerdo? Si lo sientas en la mesa a esas 10 personas, a esos 10 precandidatos, difícilmente se van a poner de acuerdo, porque legítimamente cada uno de ellos piensa que es el mejor, Claro. o la mejor, porque hay mujeres también en esa lista. Recuerdo ahorita que es una extraordinaria mujer. Lili por cierto. Telles. Sí, esta tlaxcalteca, priista, Beatriz Paredes. Beatriz Paredes, compañera mía de la 51 legislatura. por También, sí, es lo que te decía. Sí. Con Echeverry. cierto. con- Entonces, ¿qué método utilizar para El consenso. lograr un consenso? En libertad, En el sentido de que todos se sientan parte. en democracia, Claro. no van a poder ser los 10 ni los 11, va a tener que ser uno. Y va a haber en ese sentido, entre comillas, un ganador y 9 perdedores, suponiendo que sean 10. Pero no son perdedores. ¿Y crees que se vuelvan malos de la película? ¿Alguno de Yo ellos? personalmente creo que no. Conozco a casi todos, a muchos de trato personal de hace algunos años, y creo que buena parte de ellos, cuando menos, sí tienen la recta intención de servir a México, y que en un momento dado, si no son los seleccionados, podrían colaborar con el que sea él o la seleccionada para ser el candidato y ayudarle en su campaña, y llegado al triunfo electoral de ser el próximo presidente de la República, integrar su equipo si los llamaren. ¿Y hacer qué? Bueno, pero antes de eso, este proceso, menciono este ejemplo porque está a la vuelta de la esquina, Claro. porque si no tenemos esa capacidad de encontrar un método, pues ¿qué va a suceder? Que el PAN vamos a tener nuestro candidato, el PRI va a tener su candidato, el PRD va a tener su candidato, el MC va a tener su candidato, y Morena va a tener su candidato. 5 candidatos presidenciales
Dividido el voto. divide el voto de oposición y lo más probable en ese escenario es que gane Morena. Así es. Entonces, pues tenemos que muchas cosas de gustos y preferencias muy personales debemos dejarla en casa y ver por un valor superior, que es el valor del el ámbito de libertades y del desarrollo de México en forma equilibrada y los principios democráticos, conservarlos para las generaciones futuras. O sea, ¿tú crees que la democracia está en juego? Definitivo. Muchas de las medidas y decisiones que está tomando el presidente López Obrador son francamente antidemocráticas, son violatorias de la norma constitucional, son un retroceso en estos avances que tanto nos han costado a los mexicanos en la vida democrática. Tú lo sabes, hay muchos casos de críticos de su persona, de su función, que tienen el derecho de hacerlo. El presidente de la República está obligado a aceptar, a escuchar. Seguramente muchas de esas críticas conlleven una enseñanza, pero este señor no toma esa actitud, toma la actitud de perseguirlo. Mínimo le manda auditores o le manda influencia sobre si es que es un empleado de alguna empresa que lo corran. Ese tipo de acciones es la que toma. O simplemente desprestigio a través de su contacto diario tan intenso que tiene con los medios de comunicación. Él también te puede plantar lo que sea y la mitad del país lo va a creer. Pero te iba a comentar, yo creo que eso mismo lo que subraya son los peligros del Estado, de hacer un Estado tan grande, tan persecutorio, con tantas facultades. Creo que deviene en eso, en que a final de cuentas se devuelve en contra de la sociedad. Y gran parte del Estado, hay que decirlo, que tenemos ahorita, se conformó en la época de la transición democrática, ¿verdad? Mira, no sé si te haya tocado viajar por carretera últimamente en las carreteras mexicanas. Yo tenía tiempo de no viajar a México por carretera. Tuve que hacerlo vía San Luis Potosí, León, Guanajuato, Ciudad de México. Y tuve que ir a San Antonio, Texas, vía Laredo. Nuevo Laredo, Texas, San Antonio. Todas estas carreteras que estoy mencionando y esas regiones, no sé si te haya tocado recorrerlas últimamente. Primero, las carreteras están extraordinariamente modernizadas. Okay. Para las que yo recuerdo que tenía 10 años, lo digo francamente, que no recorría. Mínimo 2 carriles, algunas de 3 y hasta 4 carriles, con un volumen de tránsito extraordinario. El 70-80% camiones cargados de distintos productos hechos en fábricas mexicanas por trabajadores mexicanos. Claro. ¿Qué es lo que la señal que eso me dice? Casi quiero salir a una carretera cuando ando bajo de entusiasmo para volver a retomar el optimismo. Aquí hay productos mexicanos resultado de un gran esfuerzo de empresarios, de trabajadores, de tecnólogos, que satisface las necesidades en los mercados nacionales e internacionales. Y que con relativa facilidad nos comunicamos en una geografía tan larga. I-35. Exactamente. Que llega hasta Chicago o Nueva York. Es un tránsito como el de la Avenida San Pedro, a las 7 de la tarde cuando están saliendo la gente de trabajar de San Pedro y regresan a Monterrey o a San Nicolás. Uno tras otro, pero en este de productos. Eso a mí me entusiasma mucho porque atrás de eso hay manufactura. Hay manufactura, hay creación de riqueza, hay impuestos que se pagan, hay valores agregados que enriquecen pues la vida de nuestra sociedad. En ese sentido, ¿cuál crees que es el futuro de Monterrey? Mira, sé que tú estás en la actividad inmobiliaria. A pesar de las circunstancias, supongo que hay una gran demanda de muchos productos inmobiliarios, particularmente los dedicados a la industria. Sé que hay una escasez enorme. 94% de ocupación de las bodegas industriales. Sí. De las existentes. Y sé que el volumen en proceso de construcción es enorme. Sí. Creo que en los próximos 2 años, donde ya están en trámite de la obtención, o ya se han obtenido
los permisos municipales de construcción correspondiente, hay un número de metros cuadrados autorizados en porcentajes, no viene al caso, pero muy altos en relación a lo existente. Pero que es necesario. Que son necesarios para albergar más centros de trabajo, que es la única solución que sensatamente los seres humanos hemos encontrado para satisfacer las necesidades materiales básicas. A través del trabajo es como podemos accesar a la satisfacción de nuestras necesidades materiales, sin ambajes, a la riqueza en el sentido humano de la palabra. Y nuestro objetivo de vida, nuestro sentido. Porque además no solo tiene un significado de pesos y centavos, que lo tiene, así es, sino también es yo soy creyente, así es. Creo que fuimos creados por Dios a su imagen y semejanza, somos copartícipes con Él en la creación del mundo que nos toca vivir. Y tenemos un trabajador, un empresario, un tecnólogo, trabajando en el diseño de un vaso, en traer agua a esta oficina aquí en San Pedro, desde las montañas donde cayeron esas gotas de agua que me voy a beber en unos minutos, implica una actividad creativa. Una cadena de esfuerzos. Más allá de los pesos y centavos que reciben quienes participan en este proceso, pues hay una satisfacción humana que te da el ser copartícipe de esta calidad de vida. De manera pues y eso es el trabajo. Exacto. No es el subsidio, no es el billete que se recibe del gobierno. Qué bueno que exista, eventualmente todos hemos necesitado en algún momento de nuestra vida un apoyo, una beca, nos quedamos sin trabajo, un seguro de desempleo, etcétera. Pero la esencia es la compensación económica por nuestro trabajo y lo más importante, la compensación humana que nos da el sentirnos compartícipes de la creación del mundo. Y de creación de valor, la creación de valor para los demás. En ese sentido, el trabajo es prácticamente una actividad caritativa, porque enalteces y haces posible mejorar la vida de los demás. Cuando andaba de novio, hace ya tengo 52 años de casado, me acuerdo como que decían que las novias les llegaban a los novios por el corazón, dicen, no, les llegan por el estómago. Regálale las novias un pastel al novio, sí. Y eso es lo que le crea valor, porque te va a dar el novio valor a lo que sabes hacer y vas a satisfacer una necesidad, sí. Una necesidad básica, más que el ideal del amor a través del corazón, que también existe. Pero en fin, coincido con este concepto del valor, en el sentido amplio de la palabra. Un valor, sí, con pesos y centavos, pero un valor humano que es mucho más amplio que el mero significado pecuniario del trabajo, del dinero. Así es. Bueno, Fernando, creo que ha sido una plática muy productiva. Nos has ilustrado bastante el tema, sobre todo el presente del país, y te quiero agradecer mucho por venir. ¿Dónde te podemos encontrar? ¿Dónde podemos saber más de ti? ¿Qué estás haciendo? Sabemos que eres escritor, recién hace 2 meses estrenaste una obra. Josefa Sosaya, Heroína de Monterrey. Precisamente porque, además de que es un episodio interesante de nuestra vida, cuando nos invadieron los norteamericanos, una mujer tomó el liderazgo de la sociedad civil que apoyaba al ejército mexicano en la defensa, abasteciéndolo y teniendo el centro hospitalario para atender los heridos y los muertos. No nada más los nuestros, sino también los norteamericanos que cayeron en la batalla de Monterrey. Y los irlandeses. Y los irlandeses que defeccionaron del ejército norteamericano cuando se dieron cuenta de que la verdad y la justicia estaba del lado mexicano. Y que iba contra católicos también. Además. Entonces, bueno, todavía a mis 76 años me dedico a la actividad empresarial. Afortunadamente, pues me siento bien de ánimo y de salud. Estoy en el sector de la industria de los plásticos. Buena parte de nuestra producción la exportamos. Esa es otra gran oportunidad que tenemos. El mundo se ha dado cuenta que no obstante los avances tecnológicos en las comunicaciones y demás, China, el abastecedor industrial del mundo, particularmente nuestro vecino del norte, pues no es tan eficiente como México puede serlo, y lo está haciendo y cada vez con mayores oportunidades, además del propio mercado mexicano, donde por la situación de pobreza consumimos la mitad de lo que deberíamos de consumir. Si tuviéramos un nivel de ingreso superior, podríamos consumir el doble de los productos hechos en México, de manera que hay una
enormes oportunidades. Y bueno, junto con mis hijos estamos tratando de aprovechar las oportunidades en los sectores industriales donde operamos. Y una parte de mi tiempo además la sigo dedicando al Partido Acción Nacional, que con todos sus defectos y limitaciones considero que sigue siendo el mejor partido político hoy por hoy de oposición. Hemos tenido 2 veces la responsabilidad de la presidencia de la República, una vez la responsabilidad del gobierno del Estado, muchos municipios, muchas diputaciones, y nuestro reto pues es hacerlo bien, más que por el partido político, por México. De manera que pues en esas actividades me ocupo y gracias por esta sigues aportando. oportunidad. Espero contar con tu presencia en otro episodio, dentro de 100 episodios más. Con mucho gusto cuenta conmigo. Para ver una actualización y un update de cómo es el mundo. Claro que Muchas sí. gracias, Fernando. Gracias. Gusto en saludarlos a ti y a tu auditorio. Buenas Hasta tardes. luego, gracias. Everybody can front like this. Everybody chill out right now.